Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mauricio Iñaki y en compañía de mis compañeros, el día de hoy estaremos exponiendo el tema de la retórica de la imagen. Así que, sin más dilatación, empecemos con él. Primero que nada, ¿qué es la retórica? Pues la retórica, en base a su definición concreta, es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de una forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Esto, pues, en otro sentido sería de hablar de cosas que no son verdad. Tales serían como las frases de me comí una vaca entera cuando tengo mucha hambre, lloré ríos por los ojos cuando estoy muy triste, te amo tanto que duermo con los ojos abiertos, que son, por así decirlo, frases las cuales enaltecen lo que es la realidad, ¿sabe? Esto con la intención de convencer más que nada. Y estas oraciones más que nada no deberían leerse de manera literal. El por qué hablar así es porque era la forma en la que los sofistas llegaban a pensar. ¿Quiénes eran los sofistas? Pues los maestros de la retórica. Estos predisponían mejor al auditorio y digamos que a comparación de otros maestros, como le comento, la idea de la retórica y de hablar de esta manera era el persuadir y convencer a los demás de lo que decíamos era cierto y tenía que ver, digamos así, la entonación con la que se decía para que fuera real. Para esto existen dos niveles de sentidos. El primero de ellos es el sentido denotativo. Este es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Con esto quiero decir que el lenguaje denotativo se utiliza para manifestar las cosas tal y como son. Esto para que puedan ser entendidas de manera clara y simple, sin intención de generar ningún simbolismo, metamensajes o algo más allá de lo que realmente se quiere decir. Algunas frases podrían ser, por ejemplo, la función comienza a las 21 horas, es decir, las 9. Me voy a comprar el auto azul que te mostré el día de ayer. La tarea consiste en responder las 5 preguntas del cuestionario entregado. Es decir, que lo que se dice es tal cual lo que se debe entender. No hay nada más detrás de esas palabras. Por otro lado, existe el sentido connotativo. La connotación es el significado de cada hablante, el significado que cada hablante le da. Es decir, dependiendo del contexto o la situación en la que se encuentren. Como este es un significado atribuido por el hablante, se trata de una significación subjetiva. Esto quiere decir que pues se puede entender más que nada aquello que se quiere decir en base al contexto y al lugar donde se está diciendo y dependiendo, por así decirlo, el tono de la voz de quien lo está diciendo. Algunos ejemplos de esto serían decir es que se le rompió el corazón al conocer dicha noticia, que su piel es de seda, por ejemplo, ponte las pilas que hay mucho trabajo que hacer, o esta película me puso la piel de gallina. Es decir, que hacen referencia a algo que no se puede tomar de forma tan literal, porque seamos sinceros, a nadie se le rompe el corazón, por ejemplo, cuando lo corta una novia, o nadie tiene la piel de seda, si bien la tendrá muy suavecita, no es el material de la seda. Así como también dice, esta película me puso la piel de gallina, no tenemos la piel de gallina, pero se entiende que podemos estar nerviosos o asustados o temerosos ante alguna situación. Ahora bien, considero que sería importante hablar de esta persona, Roland Barthes. Roland Barthes pues fue un crítico teórico literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés. Este se interesó y escribió sobre lo que era la crítica literaria, lingüística, filósofa del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía, siendo una persona que dio una gran aportación a lo que es la retórica y su significado como tal. De acuerdo con la etimología antigua, la palabra imagen tendría que estar relacionada con la raíz de mitare. Esto de inmediato nos sitúa en el problema más importante que se puede plantear en la semiología de la imagen. Recordemos a la semiología como la ciencia que estudia los símbolos. Y es que la representación analógica, la copia, sería capaz de producir verdaderos sistemas de signos y no solamente simples aglutinaciones de símbolos. ¿Es acaso concebible un código analógico y no simplemente digital? Tenemos conocimiento que los lingüísticos sitúan afuera del lenguaje a las comunicaciones basadas en la analogía. Por decir un ejemplo, el lenguaje de las abejas o el lenguaje por medio de gestos, ya que estos tipos de comunicación no están sujetos a la doble articulación, es decir, en una combinatoria de unidades digitales, como lo es el caso de los fonemas. Y no son ellos los únicos que desconfían de esta naturaleza lingüística de la imagen. Podría decirse que la opinión corriente considera vagamente a la imagen como un reducto de resistencia al sentido, en nombre a cierta idea mítica que se tiene de la vida. La imagen es una representación, es decir, en definitiva, resurrección.
Y se sabe que lo inteligible tiene fama de ser antipático con respecto a lo vivido. Así pues, la analogía considerada por ambos bandos como un sentido limitado. Unos piensan que la imagen es un sistema muy rudimentario en comparación con la lengua, y por el otro lado, piensan que la significación no es capaz de agotar la inefable riqueza lingüística de la imagen. Pero ahora bien, incluso si consideramos a la imagen en cierto modo como límite del sentido, y precisamente por esta razón, se nos permite remontarnos hasta una auténtica ontología de la significación y plantea 3 preguntas. ¿Cómo entra el sentido en la imagen? ¿En dónde acaba ese sentido? Y si es que acaba, ¿qué hay más allá de ese sentido? Esta es la pregunta que se plantea principalmente o que se propone y somete a la imagen a un análisis espectral de los mensajes que ésta puede contener. Y para hacer este análisis de la imagen mucho más sencillo, nos centraremos en estudiar a la imagen publicitaria. ¿Por qué? Porque en la publicidad, la significación de la imagen es con toda seguridad intencional. Los determinados atributos del producto forman los significados del mensaje publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible. Si la imagen contiene estos signos, tenemos la certeza de que esos signos están completos, formados de una manera que favorecen mucho mejor su lectura. ¿Recuerdan? La retórica predispone mucho mejor al público, al auditorio. La imagen publicitaria es el reino de la retórica prácticamente. Es franca o por lo menos enfática. Ahora hablemos de los 3 mensajes. Y para ello tomaremos un anuncio de Panzani. Paquetes de pasta, una lata, una bolsita, tomates, cebollas, pimientos y un champiñón que parecen salir de una red entreabierta. El colorido de esta imagen es a través de amarillos y verdes sobre el fondo rojo. Y vamos a intentar extraer los diferentes mensajes que pueda haber en esta imagen. De manera inmediata, la imagen proporciona un primer mensaje, el mensaje lingüístico. Sus soportes, como se ven, son el texto explicativo, el marginal y las etiquetas que por su parte están insertadas de manera natural en la escena, como en relieve. El código del que se ha extraído este mensaje es el de la lengua francesa, y no necesitan nada más que saber este mismo código para poder saber qué es lo que está diciendo. Y este mismo mensaje podría descomponerse en mucho más, ya que el signo de Panzani no solamente proporciona el nombre de la marca, sino también, gracias a su asonancia, un significado suplementario que sería, por así llamarlo, la italianidad. Así pues, como hemos mencionado anteriormente, este mensaje lingüístico podría ser doble, de denotación y de connotación. Ahora, si bien en esta imagen claramente tenemos el mensaje lingüístico, ¿es constante este mensaje lingüístico? ¿Habrá siempre un texto en una imagen debajo o alrededor de ella? Para encontrar imágenes sin palabras, es necesario sin duda remontarse a sociedades parcialmente analfabetas. ¿Y cómo es que el texto y la imagen se relacionan? Pues esta relación es frecuente, y esta relación parece haber sido poco estudiada desde el punto de vista estructural. ¿Duplica la imagen ciertas informaciones del texto, o es solamente un fenómeno de redundancia, o es el texto el que agrega la información inédita a la imagen? Actualmente, al nivel de las comunicaciones en masa, parecería evidente que el mensaje lingüístico esté presente en todas las imágenes, como título, como leyenda, como un artículo de prensa, como un diálogo de una película, etc. Vemos entonces que no es muy apropiado decir de una civilización de la imagen. Somos todavía y aún más que nunca una civilización de la escritura. Y ahora hablemos un poco de las funciones del mensaje lingüístico. Hay 2, la función de anclaje y la función de relevo. Pero hablamos más allá de estas funciones del lenguaje.
Primero, el anclaje es el texto que aporta sentido a la imagen. Y segundo, el relevo, se habla de una función diegética, una relación entre el texto y la imagen donde ambos se complementan y aportan un sentido único. Esto se puede ver constantemente en los cómics e historietas. Entonces pongamos este ejemplo del anclaje. Si le ponemos el texto de la imagen, donde vemos a una monja con unas pinzas en la nariz, y ponemos la historia "algo huele mal en el convento", podemos imaginarnos lo que pasa con ambas cosas. Y si le cambiamos el anclaje, tiene un lenguaje mucho más técnico, recibimos otro mensaje completamente. Y por último, si ponemos el anclaje original de esta foto, vemos que era de una publicidad, y cada uno de esos textos cambió por completo el sentido de la imagen. Ahora hablemos del relevo. Vemos este ejemplo de un manga donde ambos, texto e imagen, se complementan. Bien, ahora dejemos a un lado el mensaje lingüístico y queda la imagen pura. Esta imagen proporciona de inmediato una serie de signos discontinuos y vamos a analizarlos. En primer lugar, de orden diferente, ya que los signos no son lineales, no dependen el uno del otro, aparece la idea de que la escena representa el regreso del mercado. Acabas de ir al mercado y regresas con tu bolsa de mandado. Este significado implica dos valores eufóricos. El primero, la frescura de los productos, y la preparación puramente casera a la que están esos destinados. El significante, por su parte, es la red entreabierta que permite que las provisiones se derramen sobre la mesa como por descuido. El requisito para leer este primer signo basta con un saber, en cierto modo ya implantado por el uso de una cultura bastante amplia, en la que ir a la plaza se opone al aprovisionamiento expeditivo, conservas y frigoríficos. La diferencia de ir a una plaza a un centro comercial. Ahora, el siguiente signo, casi tan evidente como el anterior, está constituido por la acumulación del tomate, el pimiento y la tonalidad tricolor, que son el amarillo, verde y rojo. Su significado es la Italia misma, o como se indica en el texto, la italianidad. Y si seguimos analizando la imagen, podemos al menos descubrir otros dos signos. Uno de ellos, la reunión de todos estos objetos, transmite la idea de un servicio de cocina completo, como si Panzani intentara demostrar que suministra todo lo necesario para realizar un plato complicado y entero. Y por último, la composición remite a un significado estético, la naturaleza muerta, o como otras lenguas dicen con más acierto, el still living. Sobre este aspecto, para descifrar el código, el saber necesario es marcadamente cultural. Esto porque la naturaleza muerta aparece como género pictórico independiente en el siglo XVII, donde se tomaban objetos inanimados como flores o frutas y formaban composiciones temáticas. Y estamos seguros de que si siguiésemos analizando esta imagen podríamos inferir otra gran cantidad de signos que hay en ellos. Al menos uno que pudimos mencionar nosotros es la pesca milagrosa. Para poder entender este signo es necesario conocer un poco de la historia de la Biblia y saber que los discípulos que seguían a Jesús eran pescadores, y estos realizaban pescas muy abundantes después de una noche de pesca infructuosa. Y por último hablemos de la imagen denotada o del mensaje icónico denotativo. Y es que, al menos en publicidad, no se puede encontrar nunca una imagen literal en estado puro. Y aun cuando fuera posible configurar una imagen enteramente, esta se uniría de inmediato al signo de la ingenuidad y eso completaría un tercer mensaje, el simbólico. Y si despojáramos utópicamente de sus connotaciones, la imagen se volvería radicalmente objetiva y el lector no percibiría más que líneas, formas y colores. Sin embargo, es preciso especificar en este momento el análisis estructural de la imagen, pues de todas las imágenes, solamente la fotografía tiene el poder de transmitir la información literal, sin formarla con ayuda de signos discontinuos y reglas de transformación. Para ello es necesario, pues, oponer a la fotografía mensajes sin código al dibujo, que, aun cuando sea un mensaje denotado,
es un mensaje codificado. ¿Y cómo es que esto sucede? Pues el mensaje codificado del dibujo aparece en 3 niveles. En primer lugar, reproducir mediante el dibujo un objeto o una escena. Existe un conjunto de transposiciones reguladas. La copia pictórica no posee una naturaleza propia, sino la de lo que ve. En segundo lugar, la operación del dibujo, o sea, la codificación, que exige de inmediato una división entre lo significante y lo insignificante. El dibujo no reproduce absolutamente todo, sino muy a menudo muy pocas cosas, sin dejar por ello de ser un mensaje que transmite cosas fuertes. Y por el contrario, la fotografía puede elegir su tema, su marco, su ángulo, pero no puede intervenir en el interior del objeto. Por lo que podemos concluir, la denotación del dibujo es menos pura que la denotación fotográfica, pues nunca encontraremos un dibujo sin estilo.